Estoy para Ecos Latinos con el ex senador Adolfo Mendoza, quien se postula por el departamento de Cochabamba al cargo de diputado superestatal. Usted que es sociólogo, ¿qué nos puede decir de lo que siempre repite el presidente Evo Morales, que esto fue un golpe al indio? ¿Cómo se interpreta? No es solamente una expresión de Evo, es una constatación establecida ahora nuevamente en un otro estudio, el de la institución MIT, que publica sus datos en Washington Post. Lo hizo en una anterior oportunidad la GREP, también lo hizo la CELAC, y desde el primer momento Evo denunció que este era un golpe de Estado con características racistas, con características misóginas, con características ligadas a lo más rancio del conservadurismo en América Latina y en Bolivia. El tiempo está dando razón a Evo y hay varios indicios que muestran que además del golpe de Estado en noviembre, se intenta asestar un nuevo golpe a la democracia a partir de varios indicios. El último indicio fue la inhabilitación de la candidatura de Evo. Él tenía absolutamente todo en orden y la ley amparaba esa candidatura. Sin embargo, no se habilitó su candidatura y tampoco la de Diego Pari, intentando afectar al movimiento, al socialismo. Ya no se trató entonces de una inhabilitación, se trató de una proscripción a una candidatura. En esas circunstancias, las elecciones del 3 de mayo no serán libres. Las elecciones del 3 de mayo demuestran que la democracia en Bolivia está secuestrada y le dan la razón. ¿Ustedes temen un posible fraude perpetuado por el régimen de Áñez? No es un asunto de Yanine Áñez. Ella es una figura que actúa simplemente como vocera de un conjunto de socios del golpe de Estado con características dictatoriales en Bolivia. Está Luis Almagro de la OEA, está el Departamento de Estado, está Carlos Mesa, están todos los candidatos que en este momento intentan afectar el voto por el MAS y PCP, por el movimiento al socialismo, que está primero en las encuestas. Es con toda certeza una estrategia el intentar nuevamente generar un fraude como el que se realizó a partir de la intervención de la OEA, mucho más cuando ahora se tiene en Bolivia la presencia de expertos de USAID que son, más allá de expertos en técnicas y demás, expertos en contratar colaboracionistas, contratar mercenarios y, por supuesto, generar las condiciones tecnológicas para un gran fraude en Bolivia. ¿Cómo analiza que el Washington Post haya dicho que no hubo fraude, que es el principal argumento que usa la oposición al MAS de que ustedes realizaron fraude? ¿Qué puede pasar si se cae este argumento y se demuestra que no hubo fraude? ¿De alguna manera se desbarata la oposición? Ya se está cayendo el argumento. Fue un relato construido por más de un año para tratar de posicionar en la cabeza de la gente, en la cabeza de la ciudadanía, la figura del fraude. Y finalmente lograron su cometido cuando se instauró un gobierno de facto a partir del golpe de Estado en Bolivia. Un dato específico de cómo ahora empieza a caerse este relato del fraude. El MAS y PCP, a la cabeza de su candidato, Luis Arce Catacora, está primero en las encuestas. Si es que continúa esta tendencia y el MAS gana, por lo menos en primera vuelta, aunque se vaya a una segunda vuelta, se habrá demostrado que no hubo el escandaloso fraude que señala Almagro, que señala la derecha en Bolivia y que señalan los colaboradores que son intelectuales que juegan como aquellos franceses que colaboraron con la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial.
Si es que el MAS y PCP gana en primera vuelta con el margen suficiente para tener la presidencia, quisiera decir entonces que no hubo fraude. Pero a estas alturas ya se está demostrando por los datos de las preferencias electorales, más allá que las encuestas sean utilizadas como formación de opinión pública, los datos de las preferencias electorales permiten ya indicar que el relato del fraude se está cayendo, que el único fraude fue el que hicieron los golpistas, Carlos Mesa y la Organización de Estados Americanos a la cabeza de Almagro. Hay una cosa que preocupa a Bolivia, como a también otros países de la región, que son los casos de corrupción. Recientemente se vio que la viceministra de Educación cobraba a cambio de contrato, incluso hay funcionarios del MAS investigados y algunos aprendidos por casos de corrupción, como Felipa Huanca, Nemesia Chacoyo. Lamentablemente es algo que es no específico de ningún partido político, incluso en otros países hay hasta presidentes presos por supuestos delitos o delitos de corrupción. ¿Cómo se puede trabajar para erradicar la corrupción política en Bolivia? Es una tendencia que aparentemente se repite cíclicamente en Bolivia. Los mismos actores que están ahora administrando el país desde el gobierno de facto son los actores que participaron del proceso de privatización en Bolivia desde 1989 hasta el año 2000, en el proceso en el que regalaron a precio de gallina muerta las empresas estratégicas del Estado y un conjunto de empresas también del Estado, pero con características departamentales. Frente a esto, Evo y el movimiento al socialismo generaron la política de la nacionalización y la recuperación de los hidrocarburos. Nada más pongo un ejemplo. El candidato a la vicepresidencia por Yanine Áñez es el señor Samuel Doria Medina. El señor Samuel Doria Medina hizo parte de su fortuna a partir de los dólares preferenciales durante 1983 y 1985 en Bolivia. ¿Qué significa dólares preferenciales? Significa que en un momento como el que ahora más o menos vive la Argentina de aguda inflación, se le puede brindar a algunas personas por solicitud específica un dólar al tipo de cambio oficial cuando el tipo de cambio real es mucho más alto. Por tanto, se hace un negocio en la bolsa negra. Por cada dólar que se recibe, se puede generar 3, 4, 5 dólares con la especulación. Este tipo de jugada fue la que generó parte de la riqueza de Samuel Doria Medina, pero además, en 1995, 96, 97, empezó a participar en varios procesos de privatización. Incluso estuvo metido en el proceso de privatización del agua en la ciudad de Cochabamba con una empresa extranjera, Bechtel. Fue el señor Doria Medina el que se hizo dueño de una empresa cementera estatal en Tarija, luego que el Estado generó un conjunto de inversiones previas. La deuda se quedó para el Estado y él se compró la empresa a precio de gallina muerta. Este es el ejemplo de la manera en que actúan las candidaturas. Este es el ejemplo que nos conduce a ver el grado perverso de corrupción que tiene este gobierno. Es una corrupción que... ¿Hubo corrupción en el gobierno anterior del MAS? Porque esto también alega la oposición. Incluso hay algunas detenciones como las que le mencioné de Felipa Huanca, que fue producida el día de ayer, y la de Nemesia Chacoyo, entre otros. El caso de Felipa Huanca es distinto que el de Nemesia Chacoyo, pero es necesario lanzar algunos datos. En los primeros meses de gobierno de Evo, allí por el 2006, se instruyó el encarcelamiento a partir de un juicio de Santos Ramírez por problemas de corrupción en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos.
Es decir, que a diferencia de lo que ocurrió en años anteriores, donde los ministros y ministras nunca eran acusados y llevados a la cárcel, durante el gobierno de Evo Morales, hasta los ministros que fueron acusados están en procesos penales ante la justicia. El problema es que a veces se intenta comparar una situación con la otra. Lo que ocurre ahora y lo que ocurría en el momento neoliberal de la privatización en Bolivia es que la corrupción se maneja de manera estructural, es parte del saqueo del patrimonio del Estado. En cambio, en el otro caso son elementos de corrupción que actúan al interior del propio Estado. En general, ningún país se salva de actos de corrupción. Por excelencia, algunos sectores específicos del ámbito estatal a nivel mundial, ahora y antes, son verdaderamente refugios. Pero ¿cómo se va a combatir este mal si gana el MAS? La primera medida es recuperar, en términos específicos, el proyecto de reforma del órgano de justicia elaborado por el expresidente Rodríguez Belcé. Él dejó trunco este proceso porque tuvo que asumir la presidencia del Estado luego de la renuncia del timorato Carlos Mesa el año 2005. Y él, como presidente del Tribunal Supremo de Justicia en su momento, propuso un plan de reforma. Eso quedó en el olvido. Y lo que ha ocurrido desde ese tiempo, bueno, desde antes hasta ahora, es que la justicia está manejada por un conjunto de logias que negocian con los gobiernos de turno y favorecen a los gobiernos de turno precisamente para mantener sus privilegios. Es necesario recuperar ese proyecto de reforma planteado por Rodríguez Belcé. El segundo elemento es generar no solamente un proceso de selección de jueces y fiscales con base en los méritos. Pueden haber grandes méritos, pero la idoneidad es lo que cuenta. Por ejemplo, poner restricciones para asumir cargos públicos en el órgano de justicia, donde ningún profesional que haya defendido a narcotraficantes, a asesinos comprobados con sentencia ejecutorial, podría acceder a la justicia. Es decir, es necesario, además de la elección de principales autoridades, los méritos, pero sobre todo criterios que permitan la idoneidad. Evaluar los antecedentes. Sí, esto unido al plan que quedó trunco cuando Rodríguez Belcé dejó la presidencia del Estado, podría significar una buena decisión para una reforma estructural del órgano de justicia en Bolivia. Muchísimas gracias, Adolfo. Muy amable. Gracias a ustedes y a la orden. No se olvide a Argentina, a América Latina y allá en su conjunto, que lo que va a ocurrir el 3 de mayo es, más allá de la existencia de este golpe de Estado y el golpe a la democracia en Bolivia, que se juegan los sentidos de la democracia. Es decir, retornar a una democracia de élite controlada, tutelada, con intervención extranjera, o finalmente democratizar, como diría Boaventura de Sousa, la propia democracia, postulando su recuperación, pero transformándola a partir de la democracia intercultural y la democracia paritaria. Muchas gracias. Gracias a ustedes.